El manejo de residuos sólidos es uno de los grandes retos que en la actualidad enfrentan las ciudades del mundo. Bogotá, la capital de Colombia y la ciudad con mayor número de habitantes en el país, atraviesa por un momento crucial que definirá un nuevo esquema para el manejo de sus residuos, la recolección de basura y el proceso de reciclaje. Una alianza que incluya al sector privado, al sector público, para poder vincular activamente a los recicladores es uno de los grandes desafíos que tiene que afrontar la ciudad. Tiene que ser un compromiso no solamente de los actores institucionales, sino también de la ciudadanía en general. Bogotá tiene un déficit importante en términos de cultura ciudadana para poder implementar una estrategia realmente integral que tenga un impacto fuerte en el medio ambiente y en la calidad de vida de los bogotanos. La alcaldía de Bogotá y las organizaciones de recicladores que trabajan en la ciudad no han tenido una buena relación durante los últimos 10 años. Y esto se ha visto evidenciado por varios recursos legales que las organizaciones han interpuesto contra el gobierno local. En el año 2003, la Corte Constitucional falló a favor de la Asociación de Recicladores de Bogotá, a través de la sentencia T-724, por medio de la cual se indica a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, a incluir acciones afirmativas que favorezcan a los recicladores de Bogotá cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo. Nosotros somos los autores de la tutela. En el 2003 hace una licitación Bogotá en donde vuelve a intentar sacar a los recicladores. Del 2003 al 2010 se hacen por lo menos 4 leyes de exclusión de los recicladores y nosotros hemos estado al frente de la defensa jurídica y legal de los recicladores. Y en el último año la Asociación de Recicladores de Bogotá fue la peticionaria para que la Corte Constitucional revisara el cumplimiento de la sentencia T-724. Nosotros estamos pugnando principalmente porque los recicladores se mantengan en el acceso al material y en sus zonas y rutas que ellos mismos han venido conquistando. En 2010, la Universidad Javeriana realizó un censo para estimar el número de recicladores presentes en la ciudad, pero el proceso estuvo colmado de críticas venidas de algunos sectores políticos y sobre todo de las organizaciones de recicladores. Ese censo tenía muchas irregularidades, por así decirlo. Primero se conformaron muchísimas organizaciones de recicladores en más o menos 2 meses, es decir, en tiempo récord se organizaron más de 7.000 recicladores, y es ahí en donde se puso la duda de si las personas que estaban siendo censadas eran recicladoras o no. Porque la oferta, digámoslo así, dentro del proceso de licitación era que las organizaciones podían tener una participación accionaria en las empresas, en las que cada año recogerían las utilidades. Entonces, al generar una aparente participación de los recicladores, pues finalmente los recicladores no iban a recibir nada, sí iban a ser excluidos de sus zonas y de sus áreas de trabajo y de su trabajo. Debido a las fallas evidentes detectadas durante el censo de 2010, la Corte se volvió a pronunciar. El auto 275 de la Corte Constitucional del año 2011 tiene un contenido muy particular con relación al tema de los recicladores, que es garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas que se desempeñan en el oficio del reciclaje a través de acciones afirmativas que debe cumplir el Estado, en este caso las autoridades distritales de Bogotá. Acciones afirmativas que garanticen el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y por lo tanto también la inclusión en el esquema de la cadena de valor del trabajo del reciclaje. Una de las peticiones de la Corte fue ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, entidad que reemplazó a la UESP en 2006, actualizar el censo realizado por la Universidad Javeriana, pero en esta ocasión la escogida por la UAESP para el nuevo censo fue la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, universidad que a su vez consideró que, por su experiencia en el tratamiento de temas relacionados con la provisión de agua y saneamiento y el manejo de residuos sólidos en las ciudades, la participación de ONU Habitat se hacía oportuna para realizar las veces de observador durante el nuevo censo. En este caso, ONU Habitat accedió a trabajar con la UAS y generó
generar la confianza requerida con los recicladores para desarrollar el censo y sobre todo para lograr encontrar información que fuera útil para la toma de decisiones de política pública y acompañara estas decisiones con acciones concretas para la incorporación de los recicladores en las cadenas de valor de este importante sector. Para la realización del nuevo censo, la Universidad Distrital estudió las experiencias de los censos que se habían realizado con anterioridad en la ciudad y también revisó la metodología de un censo que se realizó en la ciudad de Cali durante el año 2003. Una de las ventajas metodológicas que suponía este nuevo proceso era la inclusión de las organizaciones durante el diseño de los formularios que se utilizarían para la recolección de información. Por supuesto, esa información nos permitió a la Universidad Distrital, a los técnicos y también a las autoridades, en este caso de la Unidad Administrativa Especial, mirar la metodología apropiada y el contenido de los formularios, que en este caso fueron 3 los que se aplicaron. Uno a los recicladores, un segundo formulario a las bodegas como unidades económicas relacionadas también con el encadenamiento de la generación de valor, y un tercer formulario que permitió verificar la consistencia de las respuestas dadas por los recicladores. Nosotros primero hicimos varias cosas para el censo y es generar propuestas de cómo desarrollarlo, incidir para que se desarrollara digamos, de una manera más transparente, que se fuera a las bodegas para que cuando llegaran los recicladores fueran censados y verificar que eran las personas que recogían, traían, que tenían contacto y acceso al material. Porque en el anterior censo pues se hacía por convocatorias y pues en las convocatorias pues la gente convocaba a cualquiera, no tenía medios para verificar que eran personas recicladoras. Entonces esa es otra diferencia entre este censo y el anterior, que se hizo desde los sitios en donde llegaban los recicladores, en unos días y en unas horas en donde nadie estaba avisado, sino que si llegaban los recicladores pues iban a ser censados. Y eso digamos que disminuía el riesgo de vinculación de personas no recicladoras. Se procuró evitar a toda costa la infiltración de personas que no tenían absolutamente nada que ver con el oficio del reciclaje. La metodología significó por lo menos entre 4 a 6 visitas a las bodegas, que era el punto de observación de las personas dedicadas al reciclaje. Y este proceso duró aproximadamente 3 meses, rotando metodológicamente el equipo técnico del censo en distintas localidades, las 20 localidades de la ciudad, y más o menos cubriendo unas 1.600 bodegas o puntos de observación de los recicladores. Los recicladores desde luego no van todos los días a las bodegas a vender sus productos, sino en distintos días más o menos relacionados con los días en que el sistema formal de recolección de basura por parte de las empresas privadas funciona. En algunos casos lunes, miércoles y viernes, en otros martes, jueves y sábado. Y por eso la metodología implicaba visitas diarias en distintos momentos del mes. Aunque la metodología propuesta por la Universidad Distrital trató de ser lo suficientemente rigurosa, quedaron algunos vacíos en su implementación que fueron detectados inmediatamente por las organizaciones de recicladores. Entre los aspectos más criticados se encuentran unas vedurías que tenían por objeto incluir un monitoreo de los recicladores durante el proceso del censo. Lo que se hizo en sí es un intento de poner un poco de control, pero no funcionaba exactamente como vedurías, porque hay muchísimas organizaciones que pedían que a las personas que acompañaban el censo se les pagara. Entonces, pues, eso ya no es veeduría y pierde la naturaleza de la veeduría. Este ha sido un proceso muy inconstante, ¿no? Y muy falto de estructuración y de seriedad. Habían fallas técnicas en la realización del censo. Los señores que estaban haciendo el censo pues era gente que no conocía las zonas, que muchas veces les daba miedo a algunas zonas y no desarrollaron el censo allá. Y entonces lo que propusimos al final y aceptaron era que efectivamente en los sitios en donde se estaban quedando muchos recicladores sin censo,
y que se podía verificar que eran asentamientos o rutas de recicladores en donde se puede constatar fácilmente que los recicladores están, y logramos que se hicieran unas jornadas finales en donde además en un solo día se lograban censar efectivamente 50, 70, 100 recicladores, que no había sido posible hacerlo así en las bodegas. Es decir, que gastamos muchísimo tiempo en las bodegas porque no estuvo muy bien estructurado. Las fallas percibidas por las organizaciones hicieron que en varias oportunidades éstas se negaran a entregar información oportunamente. Sin embargo, la presencia de ONU Habitat aseguró el grado de confianza necesario para el intercambio de información, lo que resultó suficiente para garantizar un mínimo de efectividad en el proceso. Las organizaciones de recicladores dieron información de 33 rutas que nos permitió encuestar un número aproximado a 900 personas dedicadas al reciclaje, que no necesariamente van a las bodegas a vender sus productos, sino que se recolectan y se almacenan en los esquemas que tienen previstos las mismas organizaciones de recicladores para comercializar los residuos sólidos aprovechables. Digamos que el margen de error se reduce, ¿sí? Digamos que se tendría que construir una herramienta posterior al censo que logre verificar si quienes se censaron realmente, a través de visitas y todo lo demás, uno puede verificar que están yendo a su zona de trabajo. El censo de recicladores arrojó unos resultados muy importantes al permitir una caracterización socioeconómica de las personas dedicadas al oficio. El distrito capital va a tener con esa información la posibilidad de generar los distintos escenarios de organización empresarial de los recicladores con distintos niveles de complejidad, ya sean organizaciones asociativas con responsabilidades limitadas o cooperativas que les permita participar de una manera formal en la cadena de valor del aseo. De ese censo debería estar surgiendo la política distrital de reciclaje y recicladores, y esto bueno está pasando. El distrito se inventó una fórmula de presentar un plan de inclusión sin tener en cuenta los resultados del censo, luego lo deja como una herramienta inútil y lo estamos sufriendo. Por ejemplo, el censo dice que el 70% de los recicladores no son organizados, o ellos han dicho que el censo dice que el 70% de los recicladores no son organizados. Digamos que esa consideración o ese resultado ameritaría la formulación de un programa muy serio de organización de recicladores. Y lo que estamos viviendo es el desestímulo de la organización de recicladores. En diciembre, por ejemplo, se pidió que organizaciones de recicladores que ya existían, que los recicladores se desvincularan para generar una nueva organización para poder ser autorizados en la recolección del reciclaje. O sea, una cosa absolutamente absurda. Si no se han de usar las herramientas técnicas y sociales que determinan cuáles son las condiciones de las poblaciones afectadas, pues en verdad resulta inútil hacer censos y caracterizaciones y ese tipo de cosas. Esperamos seguir observando el proceso. Nosotros queremos básicamente acompañar al gobierno distrital en lo que nos solicite. Tenemos modelos que se han desarrollado, tenemos experiencias en modelos que se han desarrollado en diferentes partes del mundo. Lo más importante es que las decisiones que se tomen se generen en el marco de un gran diálogo de ciudad, donde las posiciones políticas se pongan a un lado y se observe lo que es el beneficio colectivo de la gente. Allí es donde los actores públicos, los actores privados, los actores sociales tienen una gran responsabilidad y no se deben ausentar de esa discusión, porque el nuevo modelo de recolección de basura y de residuos sólidos y de disposición tiene que incluir al conjunto de la sociedad bogotana. Consideramos que mostrar estas iniciativas y desarrollar estas iniciativas es una gran responsabilidad de las administraciones para ponerse en contacto con el mundo. Será una gran oportunidad para que en el Foro Urbano Mundial que vamos a desarrollar en Colombia en el año 2014 en la ciudad de Medellín se puedan mostrar esos modelos innovadores donde el sector privado responsable, donde la sociedad en su conjunto pueda mostrar resultados y pueda compartir estas experiencias para poderlas exportar a otras realidades. Por primera vez hay una observación de un agente no interesado en otra cosa que no sea la ética del proceso y el buen resultado del proceso, ¿cierto?
es un agente imparcial. No es miembro del gobierno, no le está haciendo un favor al gobierno, no es miembro de las organizaciones de recicladores, solamente se asegura que se den garantías en el proceso. Digámoslo así, generaba como un ambiente en donde quienes estaban haciendo el censo tenían que tener por lo menos muchísimo más cuidado de lo que hacían y cómo lo hacían, porque sabían que estaban siendo observados.